lo que es el reflejo polisináptico. ¿Cuál es la diferencia entre el reflejo monosináptico y el polisináptico? Nosotros habíamos dicho que el arco reflejo tenía tres componentes, ¿verdad? Uno era la vía aferente que iba del receptor, iba por el axón de que se dirigía a donde, al núcleo de las neuronas de las astas posteriores o sensitivas. Luego ella va a mandar ese potencial de acción en forma de corriente a través de sus axones a las neuronas motoras del asta anterior. Entonces, esta vía que va de los receptores a las neuronas del asta posterior o al núcleo del asta posterior es la vía aferente. Luego, tenemos un centro integrador que es cuando los axones de la neurona sensitiva de las astas posteriores hacen sinapsis o conexión con las dendritas de las neuronas de las astas anteriores. Entonces aquí se integra una respuesta, es decir, va a emitirse una respuesta y esa respuesta va a venir dada por la conexión que hay entre esta neurona sensitiva y motora. La respuesta va a ser emitida a través de los axones del asta anterior, donde ella va a salir vía eferente al órgano efector. En este caso, a través del tendón, va a llegar a la placa motora en la unión mioneural. Recordemos que la unión mioneural es donde los pies del axón van a conectar con la membrana de las fibras musculares o de las células musculares y va a liberar su potencial de acción. Entonces, hasta aquí va a ser una sinapsis eléctrica porque aquí se transmite un potencial de acción. Cuando ella llega a la placa motora, este potencial de acción se transforma en energía química porque en los botones sinápticos de esta neurona motora se libera acetilcolina y esa acetilcolina va a producir un potencial de acción que va a despolarizar, va a cambiar la permeabilidad de la membrana de la célula muscular, lo que va a permitir la entrada de ese potencial de acción que va a permitir lo que eventualmente se conoce como la contracción muscular y va a haber movimiento. Entonces, fíjense, este sería lo que vimos anteriormente, que es el reflejo monosináptico. Se llama monosináptico porque tenemos implicadas dos neuronas, las neuronas del asta posterior y la neurona del asta anterior y una sola sinapsis entre ambas. Estos reflejos, el reflejo monosináptico, son los reflejos involuntarios. Ahora, lo que estamos viendo acá es el reflejo polisináptico, donde va a ser el que va a determinar los movimientos voluntarios. Es decir, ¿cuál es la diferencia en que en el voluntario va a participar la conciencia? La conciencia está ubicada en donde, en el sistema nervioso central, en el cerebro. Y recordemos que médula pertenece al sistema nervioso periférico. Y este se llama polisináptico porque él va a estar implicado en este proceso del reflejo. Vamos a tener por lo menos dos neuronas y más de una sinapsis. ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, vamos a pensar que el receptor está, por ejemplo, en piel, en una persona que le van a colocar una inyección, una persona adulta. Esa persona está consciente que va a sufrir la sensación de dolor en el momento en que se le introduzca la aguja hipodérmica a través del tejido. Ahora bien, ella sabe que ella tiene que mantener el miembro, en este caso el deltoides, relajado, o sea, no puede realizar movimiento. ¿Quién percibe eso? Eso no lo percibe médula, eso lo percibe el sistema nervioso central. Entonces, vamos a poner aquí, que aquí, por ejemplo, se aplica el estímulo de dolor, por ejemplo, de la aguja. Él va a viajar igualito que en el anterior, va a ser percibido en este caso por los nociceptores o receptores del dolor que están en piel. Va a viajar a través
del axón de la neurona sensitiva por vía aferente y va a llegar ¿a dónde? Ella va a llegar ¿a dónde? Al asta posterior. Esto que aparece aquí es simplemente el ganglio de los axones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que un conjunto de axones se van a reunir y van a fluir en ganglios? Entonces, bueno, este potencial de acción llega al asta posterior y este potencial de acción va a dirigirse a el asta anterior para que ella realice la acción. Pero como ¿qué va a pasar? Que cuando esta información va a pasar del asta posterior o sensitiva al asta anterior para emitir una respuesta, que en este caso, ¿cuál sería el estímulo? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería el retiro del miembro de la zona dolorosa, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento del brazo para retirarlo del estímulo doloroso, pero no es eso lo que se quiere. Entonces, este estímulo que va del asta posterior al asta anterior va a ser interferido por una neurona que está paralela a ella, que es la interneurona. ¿Dónde se encuentra esta interneurona? Ella se encuentra físicamente entre las neuronas de las astas anteriores y posteriores, en la sustancia gris. Pero ella se va a activar cuando el movimiento es voluntario. Entonces, ella va a interrumpir este potencial de acción y este potencial de acción lo va a desviar y lo va a sacar a través de los cordones laterales. ¿Se acuerdan que los cordones laterales eran la sustancia blanca? Y va a ir por la vía sensitiva espinocortical, es decir, va a ir desde médula a la corteza. Entonces, aquí lo podemos ver mejor. Aquí se representa es con el reflejo patelar, ¿verdad? Donde entonces esto es recordando lo que habíamos visto anteriormente. Fíjense, este es para comparar el reflejo monosináptico del polisináptico. Entonces aquí tenemos, como vimos en el reflejo patelar, el estímulo viaja por la vía aferente a través de la vía sensitiva, va al asta posterior, ella va a enviar su axón a las neuronas del asta anterior, va a hacer sinapsis y se va a emitir una respuesta por vía eferente que va a actuar a nivel del efector, transformando ese potencial de acción de energía eléctrica a energía química, liberando acetilcolina en la placa motora y se produce la flexointensión de la rodilla, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a ver en el ejemplo que les estaba dando, yo por ejemplo voy a aplicar una aguja hipodérmica en el antebrazo. Entonces, esa vía, ¿verdad? Como ya lo expliqué, sigue la misma vía aferente, donde ya ese estímulo doloroso va a ir hasta la neurona sensitiva. ¿A qué parte de la neurona sensitiva? Recuerda que tiene el vértice, la zona media y la base del asta posterior. Entonces, la zona media del asta posterior están las neuronas sensitivas para la percepción del dolor. Entonces, esta se estimula, esta neurona sensitiva, y ella va a mandar su potencial de acción a la neurona motora. Pero como esta va a ser una acción voluntaria, se va a activar esta interneurona que aparece aquí y va a bloquear esa información que va de la neurona sensitiva a la motora y la va a derivar. ¿A dónde la va a derivar? La va a derivar, como la vemos acá, aquí está la neurona sensitiva, ¿verdad? La neurona motora que está en el asta anterior y al cerebro. Esa corteza motora, ¿verdad? Que está ubicada, aquí vemos el lóbulo frontal y aquí vemos los lóbulos parietales. Entonces, donde está la cisura de Rolando que separa el lóbulo frontal de los parietales, en el área prefrontal vamos a tener esta zona que es la zona de Wernicke, donde vamos a tener la corteza motora. Recordemos que en la corteza están la sustancia gris, es decir, el cuerpo de las neuronas, y esta corteza motora es la que va a decidir o a planificar el movimiento que va a ejecutar ¿quién?
que va a ejecutar el órgano efector, que en este caso no va a haber movimiento, va a haber una inhibición, va a haber lo que se llama un reflejo postsináptico inhibitorio. ¿Cómo ocurre? Bueno, ya nosotros vimos, ¿verdad?, que el potencial de acción entraba por la vía aferente hasta la asta posterior, donde llega la neurona sensitiva. Ella envía su potencial de acción para ejercer un efecto de movimiento, reflejo, a través del órgano efector, pero para hacer eso, ella necesita hacer conexión o sinapsis con la neurona motora del asta anterior. Más, como esto es un movimiento voluntario, va a participar la corteza del lóbulo frontal. Recordemos que el lóbulo frontal es donde tenemos el área asociativa para el movimiento, para el lenguaje, es decir, para todo lo que es movimiento voluntario. En este caso, lo que se desea es no movimiento, sino inhibición del movimiento. O sea, por ejemplo, mantener el brazo sin movimiento para poder soportar el dolor de la aguja. Entonces, ese potencial de acción que va a venir, ¿de dónde? Que va a derivar la neurona asociativa o interneurona, que va a interceptar el mensaje entre la neurona sensitiva y motora, va a ir desde abajo, ¿verdad? Porque aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el cerebro, este es el tallo cerebral y acá abajo tendríamos la médula, ¿verdad? Que no aparece en esta lámina. Entonces, ella va a ir vía ascendente, que es la vía, ¿cuál? Espinotalámica, la vía que va desde la médula, tálamo hacia corteza, de la vía del dolor, va a ir hacia el lóbulo frontal, donde él va a decidir en su corteza motora, va a decidir cuál movimiento o ningún movimiento o qué es lo que se va a hacer a nivel motor. Entonces, ella va a procesar este estímulo y ella vía descendente, por la vía córtico-espinal, por vía motora, ella va a mandar un mensaje otra vez a la interneurona, y esa interneurona, ¿qué va a hacer? Ella va a mandarle un mensaje a la neurona motora. ¿Por qué? Porque ya la sensitiva no tiene conexión con la motora porque se lo impide la interneurona. Entonces la interneurona cambia el mensaje que le mandaría la neurona motora, la neurona sensitiva, perdón, porque la neurona sensitiva mandaría un potencial de excitación, ¿verdad?, ante el estímulo inicial del dolor. Pero como ella fue interceptada por la interneurona, esta interneurona cambia ese mensaje por uno de inhibición. ¿Inhibición de qué? Del movimiento. Entonces el mensaje que recibe la neurona motora del asta anterior es la de no realizar movimiento. Entonces, no se transmite ningún potencial de acción por la vía eferente, es decir, por los axones que salen de la médula, del asta anterior, de la médula motora, hasta el efector. Entonces no se produce cambio de posición. Y entonces, esto es lo que se llama el reflejo polisináptico. Entonces, recordar que el reflejo polisináptico está involucrado en todo lo que son los movimientos voluntarios y el reflejo monosináptico en los movimientos involuntarios.